Bienvenidos a este episodio de Mundos Paralelos Corporativos. Hola, soy Ángela y les traigo una historia muy personal dentro de uno de estos mundos paralelos. Y en el otro mundo exploraremos cómo esta historia podría haber sido diferente si hubiéramos hecho las cosas bien, aplicando conceptos que vamos a compartir con ustedes hoy. En mi historia real, el final es complejo, porque me despidieron. A este mundo lo vamos a llamar Apocalipsis. Pero tranquilos, que nadie murió. Le doy este nombre porque Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa revelación. Y eso fue mi despido, la revelación de una verdad que ya sabía, pero que no quería aceptar. Por otro lado, el mundo paralelo lo vamos a llamar paraíso, porque sabemos que existe, pero no siempre vivimos en él. Además, el significado original de paraíso es un jardín amplio y bien cuidado, un lugar bello y agradable, cosa que no siempre pasa en las organizaciones. Vamos a empezar entonces por mi historia, el apocalipsis. Yo trabajaba liderando un equipo encargado de lanzar una nueva plataforma de ventas digital y un nuevo portafolio de productos para un cliente muy importante para nuestra empresa. Esto era un proyecto enorme, con 2 monstruos gigantes, que implicaba coordinar múltiples áreas de la empresa, manejar plazos súper ajustados y cumplir con expectativas muy altas. ¿Cuál era el reto? Teníamos que hacerlo en 3 meses, porque al cliente le habían prometido que ya estaba casi listo, que no tocaba hacer mucho a lo que ya teníamos. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen ya está listo y cuando miran de verdad no hay nada. Bueno, pues así estábamos nosotros. No teníamos una plataforma funcional, no había claridad en los procesos y muchas cosas estaban en etapa de planeación, ni siquiera estaban en ejecución. Para ponerlos en contexto, llevaba menos de 6 meses en ese rol. Llegué ahí porque el presidente de la empresa quería reforzar el área y pidieron recomendaciones. Me mencionaron algunas personas y ahí terminé sin saber en lo que me metía. Pero estaba feliz porque me sentía retada y motivada por este nuevo rol. Vamos a ver entonces cuáles son los personajes de esta historia. Tenemos 3. El primero es el presidente de la empresa. Este es un hombre visionario. Nos vendió la idea de un mundo ideal, el paraíso de lo que deberíamos construir más o menos. Él es un gran orador, muy apasionado y persuasivo, pero también implacable. Para él es triunfar o morir. Esa era la única opción. Su presencia en las reuniones era intensa. Podía hablar durante horas, convenciendo a todos de que cualquier cosa era posible. Fue quien prometió al cliente que todo estaría listo en 3 meses sin haber validado el estado real del proyecto y sin consultarlo con nadie. El segundo personaje de esta historia es mi jefe. Es de esos líderes relajados que dicen, no te preocupes, después lo arreglamos, no pasa nada. Él estaba metido en 1000 cosas, no siempre comunicaba todo y aunque a veces encontraba soluciones, otras no tanto. Muchas veces cuando yo iba a contarle un problema, su respuesta era, veamos después qué hacemos. Pero el después nunca llegaba o encontramos alguna solución temporal justo sobre tiempo. Y el tercer personaje de esta historia soy yo. Yo estaba entregada al reto, convencida de que debía sacar esto adelante. Sin darme cuenta, me puse sobre los hombros un peso que no me correspondía y quería hacerme cargo de todo, resolver cualquier obstáculo y asegurarme de que mi equipo estuviera protegido de toda la presión externa que existía en ese momento. Tenemos entonces la tormenta perfecta para esta historia. Sabíamos que el proyecto realmente requería al menos 6 meses, pero como tenía que salir en 3, toda la organización se volcó a él. Las áreas de tecnología, operaciones, comerciales, mejor dicho, hasta los de seguridad trasnochaban con nosotros. Era común ver a la gente trabajando hasta muy altas horas de la noche, enviando correos a las madrugadas y apareciendo con ojeras al otro día en la oficina. Definimos un plan muy ambicioso. Hacíamos seguimiento semanal con vicepresidentes y gerentes. Pero como era predecible, los retrasos comenzaron a aparecer. Lo que se prometió en 3 meses ya iban 5. El presidente claramente se enteró de esto y puso el grito en el cielo. Su pasión era un arma de doble filo. Para él los resultados importaban más que cualquier obstáculo. Y en las reuniones su tono se volvía mucho más fuerte y exigía soluciones inmediatas y claramente no aceptaba excusas. Y ahí empezó el fútbol corporativo.
es decir, cada área se pasaba la pelota para evitar ser responsable. Eso es problema de operaciones, decían los de tecnología. Eso es problema de tecnología, decían los de operaciones y los comerciales, y entre todos así era. Así que nadie asumía la responsabilidad total de las cosas. Nadie quería estar en la lista roja en plena crisis financiera global cuando la empresa estaba despidiendo gente en todo el mundo. Se rumoraba en los pasillos sobre quiénes podrían ser los siguientes en salir, y la incertidumbre hacía que todos fueran aún más cuidadosos con cada palabra y cada decisión. Ahora vamos a ver la cultura organizacional, que esto era una bomba de tiempo. La empresa era extremadamente dinámica, habían cambios constantes, se innovaba mucho, había demasiada adrenalina todos los días, pero también habían prioridades que variaban todo el tiempo. Era una cultura de workaholics y un miedo latente a no cumplir. Empezamos a trabajar más o menos a las 9 de la mañana y no teníamos hora de salida. Si el presidente decía hay que trabajar este fin de semana, lo hacíamos. Si había que trasnochar, también lo hacíamos. Pero al mismo tiempo nos unía un fuerte sentido de comunidad. Pasábamos tanto tiempo juntos que nos sentíamos como una familia. Habían momentos de esparcimiento con eventos organizados por la empresa, habían cenas, cócteles, se nos olvidaba por un momento toda la presión que teníamos. En este entorno, la presión y el estrés se convirtieron en el pan de cada día. Y cuando finalmente lanzamos el proyecto, en lugar de 3 meses, terminamos tardando 9. Lo peor, sabíamos que tenía fallas y que tras bambalinas había que hacer ajustes manuales constantemente para que el cliente no notara los problemas, y eso en gran parte lo hacía mi equipo, que al igual que yo estábamos muy cargados. Hubo días en los que literalmente dormíamos en la oficina revisando sistemas, ajustando procesos y tratando de contener incendios. Bueno, pues yo estaba agotada, yo no estaba durmiendo bien, me sentía estresada y cargada con demasiada responsabilidad. Cubría a mi equipo como un paraguas, evitando que le cayera la presión directa, pero todo eso al final me pasó factura. Había gente en la oficina que me decía, te ves mal, ya no eres tú, ya no sonríes como antes, y tenían toda la razón. Me di cuenta de que no tenía energía ni motivación. Y lo más grave, no era la única. Casi que el 70% de la empresa estaba en la misma situación que yo. Era muy normal ver a compañeros llorando en el baño, y no les miento, yo también fui una de esas. Otros también sufriendo de ansiedad, algunos incluso buscando ayuda para poder sobrellevar la carga y hasta buscar a dónde irse. En el fondo, yo sabía que tenía que irme. Literal, era mi trabajo o yo, mi vida en general que se había convertido en solo trabajo. Y finalmente, como les conté al inicio, pues me despidieron. No exactamente por el proyecto, porque a pesar de todo este proyecto salió bien. Pero para mí fue la mejor señal. Esto fue la confirmación de que no era el lugar donde quería ni debía estar. Entonces vamos a hacer unas reflexiones antes de entrar al otro mundo paralelo que es el paraíso. Entonces, hagamos un resumen. Hay 3 estilos de liderazgo que vemos en esta historia que les cuento, donde está el presidente, que es impositivo y visionario. Está también mi jefe, que es un poco más relajado y poco comunicativo. Y yo, que estaba sobrecargada y muy protectora de mi equipo. La cultura organizacional reflejaba estos liderazgos y generaba un ambiente de presión, cambios constantes y miedo al fracaso. Y ahora que vimos el apocalipsis, ¿cómo habría sido esta historia en el paraíso? ¿Cómo se la imaginan ustedes? Bueno, entonces, ahora en el paraíso, antes de sumergirnos en este mundo, hagamos una breve introducción sobre los autores expertos cuyas ideas e investigaciones nos ayudarán a entender mejor lo que ocurrió y cómo podríamos haberlo hecho diferente. Primero tenemos a Daniel Goleman, que en su artículo Leadership That Gets Results, publicado en Harvard Business Review, identifica 6 estilos de liderazgo: el coercitivo, autoritario, afiliativo, democrático, de marca personal y de coaching.
Cada uno de estos estilos tiene un impacto diferente, tanto en los equipos como en la cultura organizacional. Por otro lado, tenemos a Stephen Robbins y Timothy Judge. En su libro Organizational Behavior, destacan cómo la cultura organizacional influye en la motivación, el desempeño y el bienestar de los empleados. Y finalmente, tenemos a Edgar Schein en Organizational Culture and Leadership. Explica cómo los líderes son los principales arquitectos de la cultura organizacional y cómo esta se estructura en 3 niveles: los artefactos visibles, los valores compartidos y suposiciones básicas. Contamos también con Amy Edmondson, que es una profesora en Harvard, y ella ha investigado la importancia de la seguridad psicológica en los equipos. Según ella, para fomentar una cultura organizacional saludable es clave enmarcar el trabajo como problema de aprendizaje y no de ejecución. Hay que reconocer los propios errores y modelar curiosidad dentro del equipo. Estos elementos ayudan a generar confianza y mejoran el desempeño colectivo. Con estos autores y sus ideas en mente, vayamos ahora al mundo del paraíso, donde aplicamos un liderazgo más efectivo y una cultura organizacional más saludable para transformar nuestra historia. Entonces, ¿cómo sería en este mundo un liderazgo para cada personaje? Entonces, para el presidente de la empresa, que pasamos de la imposición a la inspiración. En el Apocalipsis, su liderazgo era coercitivo, es decir, triunfar o morir. Esto generó miedo y presión extrema al ambiente, que era muy tenso. En este nuevo mundo, en el paraíso, adoptó un liderazgo visionario. En lugar de imponer plazos irreales, construyó una visión inspiradora y clara, motivando a todos con propósito. En vez de exigir sin escuchar, alineó la estrategia con objetivos que fueran alcanzables y realistas, donde todos aportaban y construían un plan de trabajo realizable. Además, el presidente guía al equipo con confianza en vez de temor. Aquí promovió una cultura organizacional de confianza y colaboración, en lugar de una cultura de miedo y castigo, alineándose con la teoría de Edgar Schein sobre cómo los líderes moldean la cultura corporativa. El segundo personaje es el jefe directo, que pasa de la desorganización a la comunicación efectiva. Entonces, en el Apocalipsis, su liderazgo era demasiado laxo. Confiaba en que todo se solucionaría, pero no daba la información clave a tiempo y no siempre estábamos informados. En cambio, en el paraíso, adoptó un liderazgo democrático y de coaching. Fomentó el diálogo y aseguró que la información fluyera y apoyó al desarrollo del equipo, asegurándose de que cada miembro tuviera claridad sobre sus responsabilidades. Así, en lugar de vivir en medio de la incertidumbre, hubo estructura y confianza. De acuerdo con Robbins y Judge en Organizational Behavior, esto ayudó a mejorar el compromiso de equipo y redujo la ambigüedad en la toma de decisiones. Y el tercer personaje, que soy yo como líder del equipo, que pasé de la sobrecarga a la delegación inteligente. Entonces, en el Apocalipsis intenté proteger demasiado a mi equipo, asumiendo toda la responsabilidad, y esto me llevó al agotamiento. Ahora, en el paraíso, adopté un liderazgo afiliativo, combinado con coaching. Seguí siendo una líder cercana, pero aprendí a delegar inteligentemente, empoderando al equipo y permitiendo que cada miembro asumiera su parte de la carga. Esto generó más equilibrio, menos estrés y mejores resultados, claramente. Además, promovió una cultura organizacional de aprendizaje y empoderamiento, donde los errores no se castigaban, sino que se usaban como oportunidades para mejorar, lo que, según Schein, fortalece la confianza y la innovación dentro de la empresa. Ahora pasemos a la cultura organizacional en el paraíso. Entonces, en el Apocalipsis, la cultura organizacional era de mucha presión, de miedo, cambios constantes en las prioridades, en fin, un caos. Según Robbins y Judge, este tipo de ambiente genera altos niveles de estrés y desmotivación. En el paraíso, en cambio, la empresa promovió una cultura organizacional de desarrollo y bienestar. Aplicamos los 3 niveles de cultura organizacional de Schein. Primero,
están los artefactos visibles, donde las prácticas son transparentes, la comunicación es clara y hay apoyo real a los colaboradores. Luego están los valores compartidos, que en lugar de solo enfocarnos en los resultados a corto plazo, trabajamos con valores de colaboración, aprendizaje y crecimiento continuo. Y en tercer lugar tenemos las suposiciones básicas, es decir, en vez de la creencia de que solo se sobrevive con presión, se instauró la idea de que el éxito viene del trabajo estructurado y bienestar de los empleados, permitiendo un balance entre la vida laboral y personal. Además, incorporamos los principios de seguridad psicológica de Amy Edmondson. Enmarcamos el trabajo como un problema de aprendizaje, lo que redujo el miedo a equivocarse y a cometer errores y fomentó la innovación. Reconocimos nuestras propias limitaciones como líderes, promoviendo un ambiente de confianza. Y finalmente, incentivamos la curiosidad con preguntas abiertas y discusiones que permitieron nuevas perspectivas y mejores soluciones. Entonces ahora, ¿cómo habría sido el desenlace en el paraíso? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, pues en este mundo paralelo, en lugar de un ambiente de presión extrema, mucha incertidumbre y de sálvese quien pueda, pasamos a tener claridad, nos comunicábamos bien, trabajábamos como un equipo con un mismo objetivo y había motivación de hacer las cosas bien. No nos ahorramos el esfuerzo, pero la forma en la que trabajamos fue sostenible, permitiendo que cada uno diera lo mejor de sí sin caer en la desesperación. Entonces, mis queridos, después de escuchar estas dos historias, la pregunta que les hago es: ¿en qué mundo estamos hoy en nuestras organizaciones? ¿En el apocalipsis o en el paraíso? Y además, ¿qué mundo nos gustaría construir? Acuérdense que todos tenemos el poder de ejercer un gran impacto en nuestro alrededor. Gracias por escuchar Mundos Paralelos Corporativos. Nos vemos en un próximo episodio. Este fue un podcast realizado por Carolina López, Daniel Ríos, Olga Lucía Piedrahita y quien les habla, Ángela Gómez.